Esta es una sección bastante, digamos, corta en realidad, la breve descripción de las figuras, donde se debe dar una descripción de cada una de las figuras, pero es una descripción corta realmente, ¿no? Una descripción en dos o en tres líneas de lo que se quiere representar en cada una de las figuras, ¿no? Entonces, aquí se ha puesto estos ejemplos, ¿no? Nos dice, la figura uno muestra una perspectiva explosionada de una placa de soporte del espejo retrovisor con indicador de señal luminosa. Una descripción, digamos, bastante general. Figura 2 muestra una vista en perspectiva explosionada del conjunto de indicador de señal luminosa. Y figura 3 muestra una vista en perspectiva del conjunto del indicador de señal luminosa montado sobre la placa soporte del espejo. Entonces, a estas alturas, ustedes ya deberían saber cuántas figuras van a utilizar en su solicitud de patente. Pueden ser varias, pueden ser las que quieran en realidad, dependiendo la complejidad del invento, se pueden presentar más de una figura, ¿no? Dependiendo qué tan complejo sea, se deben presentar más figuras. O sea, no hay un mínimo ni hay un máximo. De hecho, hay invenciones que no necesitan figuras, ¿no? Por ejemplo, una fórmula para un cemento, ¿no? Una mezcla cementicia, va a tener la cantidad en proporción de cada uno de los aditivos más los elementos que componen la mezcla, ¿no? Entonces, en ese caso, no se necesita de figuras. Pero para el caso de productos, yo recomendaría que siempre pongan figuras. En el caso de procedimientos también, al menos un flujograma. Y vamos a ver eh, esto de aquí, ¿no? ¿Cómo son los dibujos de una solicitud de patente? Entonces, una cosa es la descripción, la breve descripción que la hacen en esta parte del documento técnico, ¿sí? Terminan lo que es descripción de la invención y comienzan con lo que es breve descripción de las figuras, ¿no? Que en este caso son cinco figuras las que se están describiendo, cinco. Y las figuras no van aquí, las figuras no van en la descripción. Recuerden que la descripción es todo esto, es todo texto. Las figuras tienen un anexo especial que va al final, aquí, ¿no? Donde se indican las figuras y tenemos figura uno, figura 2, figura 3, figura 4 y figura 5, que son las figuras que hemos descrito en la, aquí, ¿no? En esta sección de breve descripción de las figuras. Entonces tengan eso en cuenta porque muchos es una práctica o digamos es un error común que realizan, ¿no? De poner breve descripción de las figuras y como ven que dice figuras, acá ponen la descripción y pegan la figura abajo, pero no se hace de esa manera. ¿Sí? Se describe primero las figuras, ¿no? Se hace una descripción de cada una de las figuras, ¿no? Si se dan cuenta son dos, tres, cuatro o hasta un párrafo por figura. No es necesario hacer una descripción tan detallada, porque después ya viene la descripción detallada. Entonces, consideren unas tres líneas por cada una de las figuras. Entre dos y tres estaría perfecto. Y como les indico, las figuras al final tienen que ir. Ok, entonces vamos a hablar un poco de las figuras. ¿Cómo deben ser las figuras de una solicitud de patente? Ya les voy adelantando que estas figuras no son similares a las que se realizan en el dibujo técnico. Cuando nosotros trabajamos en dibujo técnico, las figuras o los planos, ¿no? Llevan un cajetín, llevan un marco, llevan acotado, llevan un dimensionado en milímetros, o sea, en sistema internacional o en pulgadas, ¿no? Pero en el caso de las figuras que se utilizan para las solicitudes de patente, estas tienden a ser mucho más
digamos, representativas de la invención, de tal manera que la persona que analiza el documento lo puede entender. Entonces, aquí tenemos esta es una figura sacada de una solicitud de patente. Es, miren, es una máquina que se utiliza para, bueno, según entiendo la figura, para hacer operaciones craneales, ¿no? Entonces está dibujada de una manera tan sencilla, tan representativa que se hace amigable a la persona que la está viendo, ¿no? Entonces debe representar de forma clara la invención de la manera más clara posible, ¿no? Porque en el dibujo técnico muchas veces la representación no queda del todo clara y se intenta hacer claro añadiendo dimensionado, acotado, ¿no? Entonces, las figuras de una solicitud de patente no van en ese sentido, ¿no? No te van a pedir las dimensiones exactas de cada elemento, ¿no? Sino que de manera general sirvan a cualquier persona para informarse de la invención. No se debe incluir excesivo detalle como cajetines, acotado, líneas de acotado, dimensionado, ¿no? Eso no va. Y se deben incluir signos de referencia para designar a los elementos de la invención. Los signos de referencia son estos números, ¿no? 12, 14, 52, 54, 16 que acompañan a la figura, ¿no? Entonces, estos números van a ser importantes porque más adelante, cuando nosotros describamos ya la realización preferente de la invención, van a ser descritos también en el cuerpo del texto de nuestra patente, de nuestra solicitud de patente, ¿no? Entonces, estos signos de referencia sirven para poder referenciarlos desde la descripción. Entonces, esto tiene que haber de todas maneras. Y tiene que haber una descripción, o sea, si yo agrego una figura, la tengo que describir en el texto que he presentado, ¿no? No es posible que agregue una figura y esta no esté descrita, ¿no? Entonces, de cierta manera se tiene que entender que cuando una persona va leyendo el documento, la solicitud de patente, debe tener las figuras al costado y estas deben ayudar a entender lo que se está describiendo en palabras, ¿no? De esa manera funciona. A ver, por ejemplo, aquí hay un error, ¿no? Entonces hay, como lo mencioné, las líneas de acotado, que son estas líneas, digamos, las que no tienen flechas y sobresalen a la figura, estas líneas que, digamos, son tan habituales en el dibujo técnico, aquí no van. No deben ir esas líneas de acotado y tampoco las líneas de dimensionado, que son las que llevan estas flechas y sobre la cual se pone la dimensión, ¿no? Entonces, estas no se deben colocar para el caso de figuras presentadas en una solicitud de patente. Lo que se debería hacer en este caso es dejar en líneas continuas toda la configuración del invento, las líneas que sí pertenecen al invento y señalar algunas características como las curvaturas. Incluso aquí en el ángulo se puede poner un signo de referencia también para indicar luego desde la descripción que el ángulo tiene una variación, ¿no? Entre 15 y 20 grados, por ejemplo. Sería la manera correcta de hacerlo, ¿no? ¿Qué más? No se debe incluir los nombres, ¿no? No se deben incluir, en este caso, esta figura presenta los nombres de cada uno de los elementos, ¿no? Cada uno de los elementos tiene un nombre, ¿no? Entonces, no se debe incluir los nombres de los elementos, sino los signos de referencia, como hemos visto en el primer caso, ¿no? Aquí hay signos de referencia. Los nombres se ponen en la descripción, mas no en las figuras. Sí, entonces esto estaría errado y habría que sustituir los nombres por signos de referencia. No se pueden presentar fotografías como dibujos en la solicitud de patente. Bueno, que no se pueda, digamos, no es una restricción aquí en Perú, una restricción, digamos, legal, pero si tú presentas figuras, digamos que la persona que revise tu solicitud, eh,
digamos que se va a dar cuenta que como que eres inexperto o que no ha sido realizada de la mejor manera la solicitud, ¿no? O sea, hay buenas prácticas y dentro de ellas considerar presentarlo todo como figuras, ¿no? Como en este caso de la empresa Sony cuando patentó su mando, ¿no? Una de las figuras que presentó fue la que ven al lado de la derecha, ¿no? Ven al lado de la derecha, esta es una figura en la cual, ¿qué es lo que hizo? Quitaron todos los elementos como marcas, ¿no? La marca Sony lo retiraron, se debe retirar todo lo que son marcas. Aquí el logotipo de la PlayStation, que está en el botón central, también fue retirado. Y los colores, ¿no? Porque los colores no son relevantes para el funcionamiento de un dispositivo, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue quitar todos esos elementos, digamos, que estaban de más, que eran de adorno, y se centraron en los elementos funcionales, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que los botones, todos los botones son 38A en este caso, ¿no? 38B son las palancas, claro, las palancas que están aquí abajo, y 38C son estos otros botones, ¿no? El cuadrado, triángulo, círculo y X, son 38C. Entonces, eso ya nos va dando como que una noción de que los signos de referencia deben de seguir una lógica, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo en general digo que los botones son 38, para ser más específico, el elemento podría decir que 38A son los botones que están al lado izquierdo, 38B los botones que están debajo y 38C los botones que están al lado derecho. Entonces, cuando se configura esos signos de referencia, se tiene que pensar también en que tengan un orden adecuado, un orden, digamos, jerárquico, ¿no? En el cual sea entendible, ¿no? Por ejemplo, aquí, como lo hemos visto en los botones, no todos son 38, pero utilizo 38A para los botones de la izquierda, 38B para las palancas que van abajo, 38D para los botones que están en la parte superior, ¿no? Si es que lo ven. Entonces pueden ir pensando ya más o menos cómo es que van a configurar esa jerarquía, digamos, en los signos de referencia. Una consulta. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos de una prenda que tiene dos mangas, pero las mangas son iguales, ¿no? ¿Debería ponerse un número para cada manga o con ponerle Claro. numeración a una sola basta? Buena pregunta. Eso va a depender mucho del invento. Si es que las mangas cumplen la misma función, son del mismo material y dentro de tu descripción no necesitas diferenciarla una de la otra, les puedes poner el mismo signo de referencia y el mismo nombre. ¿Sí? No hay problema ahí porque luego no vas a tener que hacer una descripción diferente de cada manga, ¿no? Salvo que, por ejemplo, una de las mangas tenga un dispositivo, por ejemplo, se me ocurre un dispositivo que le permite saber de posicionamiento, ¿no? Un GPS, ¿no? Una de las mangas lo tiene y el otro no. En ese caso, sí sería conveniente que a una la nombres de una manera y tenga un signo de referencia diferente que la otra manga. Pero en general, si son elementos similares, llevarían el mismo signo de referencia, como lo podemos ver aquí. Las palancas, ¿no? de este mando, seguro que, bueno, muchos deben haber jugado PlayStation. Tanto el derecho como el izquierdo, ambos son 38B, porque cumplen una función muy similar. Entonces se les ha dado el mismo signo de referencia. Ahora, si esta palanca tuviera una función, una forma, o valdría la pena llamarlo de otra manera, se le cambia el nombre, ¿no? Sí, eso va a depender de cada invento, pero en general, si es que sirven para lo mismo y son geométricamente iguales, se les puede poner un mismo signo de referencia, ¿no? Sí. Ah, ya, Yo- ya. Y todo tiene que estar igual numerado, ¿no? O sea, por más que sea lo mismo, tiene que tener números, ¿cierto? Aunque sea el sí, mismo número. sí, todo debe estar numerado dependiendo en cada figura, ¿no? Por ejemplo, en esta figura de aquí se han, digamos, tomado el tiempo para nombrar todo lo que son los botones, ¿no? Todo lo que son los botones.
pero si te das cuenta acá al medio hay un círculo que no tiene un signo de referencia. Entonces puede que en otra figura estén referenciando este elemento, ¿no? Puede que hayan utilizado la figura 1K para nombrar todos los botones que utiliza el dispositivo. Y en su breve descripción pueden haber puesto, ¿no? La figura 1K muestra especialmente los botones que están dentro de la figura. Sí, se pueden utilizar de diferente manera. Ya Ok, listo, gracias. dice, ¿los números deben empezar el uno o de qué depende? Pueden comenzar en uno, ¿sí? Pero también supongamos que tu invento es a ver, un dispositivo sencillo. Una botella, digamos ya. Una botella que tiene una tapa especial y tiene el envase en sí. Entonces, a la tapa le puedes llamar 10 y a la botella le puedes llamar 20. Entonces, los elementos que sean dependientes de la tapa, por ejemplo, que hayan unas ranuras en la tapa, a estos le podrías llamar 21, ¿no? A las ranuras, 22, si tuviera algún otro elemento la tapa. Entonces, perdón, dije 10, ¿no? 10 la tapa y 20 el envase. Entonces, se podría tomar los elementos que conforman la tapa como 11, 12, 13, 14. Y los elementos que conforman el envase como 21, 22, 23, 24. De esta manera, si te olvidas de nombrar un elemento en la tapa, puedes incorporarlo, ¿no? Porque no creo que te pases de 10. Entonces, como queda un espacio ahí vacío, por ejemplo el 26, ya lo ocupo para darle un elemento más, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si comienzas a enumerar uno, 2, 3, 4, 5? Ya no hay un orden lógico, ¿sí? Eso lo vamos a ver bueno, vamos a verlo ahorita ya que lo están preguntando. Eh, Miren, aquí es este ejemplo que ya les pasé. Fíjense la numeración. Hay un número uno, hay un número 2 y un número 3 por acá, ¿no? Entonces, si vemos la descripción, en la descripción nos va a decir qué elemento es cada uno, ¿no? Aquí. Esta parte todavía no la vemos, realización preferente, pero vamos a revisarla para que entiendan el contexto. Dice, como se puede observar, la figura adjunta, este martillo comprende una cabeza uno y un mango 2. Entonces, como que son los dos elementos más importantes. Luego nos dice, la cabeza uno está constituida por un cuerpo alargado 11, para este caso de configuración cilíndrica y con terminales 12 y 13. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que depende de la cabeza le ponen un uno seguido por otro, ¿no? Este 11 podría ser como un 1.1, este 12 como un 1.2 y este 13 como 1.3, ¿no? Entonces, para, digamos, no agregarle el punto, hacerlo complicado, le ponen 2. Y se entiende que hay una dependencia aquí, ¿no? El 11 depende del uno, el 12 depende del uno, el 13 depende del uno. También esta cabeza hubieran podido ponerle 10 para que digamos, sea más cercana a como más clara esa dependencia. Eh, pero digamos que no existe un estándar para esto, ¿no? Por ejemplo, acá número uno es la cabeza del martillo. Número 11 es esta parte central, esta pieza central. Número 12 es uno de los terminales, ¿no? Número 3 es el otro terminal en forma cilíndrica, ¿no? El terminal 12 es en forma plana. Y ahí estamos hablando en el orden jerárquico, el 2, el 13, ¿no? Están en un segundo nivel. Y vemos que si queremos agregar un tercer nivel de detalle, aquí le agregan una letra, ¿no? Entonces le ponen 13B, 12B, para hacer entender que ese 12B pertenece al 12 y el 12 a su vez pertenece al uno, ¿sí? Asimismo, en lo que es el mango, vemos el número 2 y el número 2 tiene las piezas que dependen de él. O sea, el número 2 está conformado por los elementos 21, que son el, los segmentos de el mango, ¿no? Y en un nivel de detalle más bajos, en un nivel de detalle 3, una tercera jerarquía, vemos al elemento 21B.
que es una parte del elemento 21, es la parte roscada, digamos, ¿no? El apéndice roscado. Entonces, como se pueden dar cuenta, hay un orden jerárquico, ¿no? El primero por los números uno, 2, 3 y 4, ¿no? El orden jerárquico más amplio, más alto. Luego, los que dependen de ese nivel son, por ejemplo, del uno es el 11, el 12, el 13. Los que dependen del 2 es el 21, el 22, el 23. Y el que depende del 3 sería el 3A, ¿no? Entonces, traten de darle esa lógica a su invento. Yo diría que con 3 niveles de jerarquía alcanza para la gran mayoría de inventos, incluso con 2, si es que es un invento sencillo. ¿Sí? Entonces, por ahí, digamos que ya vamos contestando esa parte de cómo se nombran los signos de referencia. Digamos que no es que se me ocurre enumerarlo del 1 al 20 y punto, sino hay una jerarquía que debe ser un orden medianamente lógico que tú has establecido en tu documento y que no existe un estándar. Algunos para establecer un estándar de 3 niveles, a sus piezas principales les ponen 100, 200 y 300. A las que dependen el segundo nivel, por ejemplo, del 100, serían 110, 120 y 130. Y las que están en un tercer nivel le ponen 121, 122, 123. Y así. O hay algunos que el primer nivel lo ponen 10, 20, 30, 40. El segundo nivel, 11, 12, 13. Y ya para un tercer nivel utilizan letras, 13A, 13B, 13C. Sí, entonces ahí se puede escoger y queda un poco al criterio de cada uno, ¿no? Pero siempre es recomendable que exista esa lógica. Eh, ¿Qué más? Si tu invento es un procedimiento, es muy factible que tengas este tipo de gráficos de variables, ¿no? Por ejemplo, tiempo versus partes por millón. Es muy factible que se tenga este tipo de recuadros, ¿no? De diagramas de flujo también, como es un procedimiento. O sea, procedimiento para la extracción de aceite esencial, por ejemplo, ¿no? Etapa uno calentamiento. Etapa 2 reducir el pH hasta tal elemento. Etapa 3 vaporizar y así. Entonces, esto de aquí también se considera como parte de figuras o dibujos, ¿sí? También tiene que ir en la parte final. No se puede incorporar dentro del texto. Y eso es un poco diferente a lo que se trabaja en las universidades, ¿no? Porque en las universidades el texto y las figuras van juntas. Por ahí que tiene unos anexos, pero en general el texto y las figuras van juntas. En el caso de las solicitudes de patente, el texto y las figuras van por separado. Y esto es porque, digamos que a nivel internacional, el texto se procesa para, a partir del documento escaneado, generar el texto y poder subirlo a bases de datos. Entonces, si estuviera incrustado ahí las figuras, sería mucho más difícil darle ese reconocimiento al texto. Entonces, va separado el texto de las figuras. Incluso pueden ver que aquí en el gráfico del flujograma, cada una de las etapas tiene también su signo de referencia, ¿no? Tiene una flechita y un número, una flechita y un número. Entonces eso puede indicarse también de esa manera. Aquí, ¿no? Aquí, esta es como si ven la imagen de la izquierda, esta es como una prensa, y en la prensa van a ver que hay elementos que se unen mediante una línea simple a una superficie como el uno, el 3 y el 7. Y hay otros elementos que se señalan con flechas, ¿no? Entonces, por ahí puede surgir la duda, ¿por qué algunos están con flechas y por qué algunos están con líneas simples? El caso de las figuras que están con flechas son una agrupación de elementos, ¿sí? Son una agrupación de elementos, como en el caso de que se ve aquí, ¿no? El número 2 está con una flecha, es una agrupación de elementos. ¿Qué elementos? El elemento 21, 22, 23.
y así, ¿no? Son una agrupación. En cambio, el elemento 21 está unido a una superficie. Quiere decir que se está hablando en específico de este elemento individual. No hace referencia a una agrupación de elementos, sino a un solo elemento. Entonces, de esa manera es como, digamos, el formato en el que se debe de trabajar, el formato más recomendado, que cuando te refieras a una agrupación de elementos, o digamos, a un elemento principal, ¿no? Que tiene dentro de él más elementos, se utilice flecha, ¿sí? Una flecha que en la mayoría de los casos no va unida a la superficie, ¿no? Yo veo que cuando le ponen flecha en algunos no lo unen a la superficie justamente para indicar que se está señalando en general, ¿no? Entonces por acá, si ven a la parte derecha, el número 100 tiene una flecha que está apuntando a todo, ¿no? A todo. Entonces, 102 es una etapa del proceso, 104 es otra etapa, 102 es otra etapa, porque están unidas con una línea simple, ¿no? Que no es una flecha. ¿Sí? Entonces, en general, recuerden que deben utilizar la flecha cuando se están refiriendo a una agrupación de elementos y línea sencilla cuando se refieren a un elemento en particular. En ambos casos, yo recomendaría que la flecha y la línea sean curvas, ¿no? Aquí, acá, si ven la flecha del 100 y si ven la línea del 106, son curvas, ¿no? Esto se hace adrede para que no se confunda la línea de las flechas y de los signos de referencia con las mismas figuras, ¿no? Con los elementos mismos del invento, ¿no? Entonces, si fueran rectas, podrían por ahí confundirse, ser un poco, digamos, no todo claras, ¿no? O ambiguas, si es que se ponen de esa manera. Entonces, utilicen una flecha, digamos, curva para señalar a los elementos. A ver, eh, ya seguimos. Aquí la figura de la... Bueno, aquí se señala lo mismo, ¿no? Se puede hacer un cortes, ¿no? Si es que el invento lo requiere o se quiere explicar por dentro un invento, se puede hacer una sección, ¿no? Como ya saben, o bueno, del dibujo técnico, este churado, estas líneas, significan que se ha cortado el elemento para verlo por dentro, ¿no? Entonces, pues eso se puede incluir. Y aquí también, miren, el número 100 está con flecha, significa que es una agrupación de elementos, y el número 90 bueno, el 98 que no me queda claro, pero el 96, ya, el 96 y el 94, si se dan cuenta, son líneas sencillas. Eso quiere decir que son elementos individuales y no agrupaciones de elementos. Y aquí, bueno, acá hay otro ejemplo. Se puede indicar también el signo de referencia dentro de la figura, como aquí el número 44. Siempre que se haga dentro de la figura, se le pone una línea por debajo, ¿no? 44 y la línea para indicar que se refiere a esta superficie. En este caso, a esta pieza que compone el calzado deportivo. Y aquí algo que he visto menos, ¿no? Es que, o que es menos usual, ¿no? Que los elementos que están por la parte de atrás los ponen en la flecha con líneas punteadas para hacer entender al lector que están señalando un elemento que está en la parte de atrás de la figura y que no se puede apreciar, digamos, desde la posición en la que estás haciendo la proyección de la figura, ¿no? Em, sí, espero que se haya entendido eso. Luego hay una vista que es bastante utilizada, que son las vistas en explosión, ¿no? Las vistas en explosión, donde se pone un elemento por delante de otro en una vista de desarme, ¿no? Es como si lo estuviera desarmando hacia adelante. Entonces, esta vista ayuda mucho porque le va a dar una muy buena idea al examinador de patentes de ver cómo es que se arma esta pieza, ¿no? Entonces, acá hay una explosión hacia el lado frontal, ¿no? Que es lo que está resaltado
en rojo o tiene ese círculo rojo y hay una explosión también hacia la parte lateral derecha, diría yo, que es cómo digamos, esta pieza que está más hacia la izquierda, perdón, está digamos que distanciada del elemento que está hacia la derecha, ¿no? Entonces hay como que una doble explosión, hacia adelante y hacia el costado. De esa manera, la persona que lo ve va a saber que al momento de armarlo, esto se va a plegar, se va a unir en esos dos ejes y va a darse cuenta, ¿no? De cómo es que se arma o cómo es que quedarían las figuras o los elementos, cómo quedarían los elementos cuando el plano de despiece se una nuevamente, ¿sí? Porque este es un plano de despiece, una vista en explosión. Entonces, recomendable, ¿no? Recomendable hacerlo así en vistas de explosión para los que tengan productos. Y también aquí, miren, el número 56 es una flechita, ¿no? Tiene una flechita, quiere decir que es una agrupación de elementos. De aquí no podría decir exactamente cuáles, para eso tendría que revisar la parte escrita. Y los elementos que son, digamos, únicos o que no son una agrupación de elementos, están indicados con líneas simples, ¿no? Entonces, esa es una buena práctica que lo realicen de esa manera. Ahora, cuando nosotros tenemos una foto, puede servir como base para la figura que vamos a elaborar, ¿no? Entonces, tenemos esta fotografía y a lo mejor nosotros no sabemos de dibujo técnico o de dibujo 3D y se lo enviamos a una persona que lo dibuje, ¿no? A un dibujante. Entonces le decimos, quiero que esto me lo pases a un formato más técnico para solicitar mi patente. Pero cuando se hace esa adaptación, se tiene que tomar en cuenta que no se deben representar elementos que no sean, digamos, del todo necesarios, ¿no? Por ejemplo, aquí este retazo de madera o este palo, lo han colocado aquí para que un elemento encaje en el otro, ¿no? Entonces, como no es un elemento que interviene necesariamente en el invento, sino que lo han improvisado para hacer el prototipo, o este elemento de aquí, ¿no? No se representa en la vista final, sino aquí solamente se representan los elementos que, digamos, si son funcionales, si se quieren proteger, ¿no? Porque imagínense que te hubieras hecho el prototipo de esta manera, hubieras utilizado este pedazo de madera para soportar un elemento dentro de otro, digamos que es muy informal, ¿no? De hecho, no tiene mayor relevancia ese elemento salvo que, no sé, que quieras protegerlo de todas maneras, pero yo recomendaría pensar, o sea, si ya tiene el prototipo, pensar muy bien qué es lo que realmente forma parte del invento y qué es lo que realmente está ahí solamente porque en el momento tuve que improvisarlo para hacer el prototipo. Nada más. Entonces, los dibujos tienen que ser lo más formales posibles, ¿no? Y algo que también se ha visto o yo he visto bastante en solicitudes de patente internacional, es que las fotografías, ¿no? Las pasan por un programa que puede ser Photoshop, a lo mejor eso sí, bueno, eso se puede hacer perfectamente en Photoshop, para cumplir con el requisito de que sean figuras y no fotografías, ¿no? Entonces aquí igual le ponen sus signos de referencia y al pasarlo por este programa, digamos que se saltan la barrera legal de que no sea una fotografía, sino que esto ya se considera una figura realizada por computadora, ¿sí? Porque si abren eso son como que puros puntos. Esto es porque en algunas legislaciones son más, digamos, estrictos con este tema. En Perú, si presentas una foto, te la van a aceptar, de todas maneras. Pero digamos que no es la mejor práctica, ¿no? Lo mejor sería presentar figuras. Entonces, hasta aquí hemos tenido esta parte de figuras. ¿Tienen alguna duda, algo que no pueda haber quedado claro con respecto a las figuras? De modelo de utilidad, pero ya se tiene registro, ¿no? Se tiene el registro, la resolución, pero se quiere mejorar el modelo.
¿Se puede pedir otra vez otra patente para la mejora del modelo? Sí, de hecho, si tú ya tienes un modelo de utilidad y lo has patentado, y después de eso dices, oye, esto lo puedo mejorar de una manera diferente agregándole tal elemento, ¿no? Sí, Esa segunda mejora se solicita en una segunda patente que es independiente a la primera. Si no tiene nada que ver con la primera, es una segunda patente en la cual se analizan las mejoras incorporadas en la segunda versión, porque la primera ya, digamos, tuvo su trámite, se evaluó y se otorgó. Pero en esta segunda, lo que se va a evaluar son las diferencias y puede que cumpla como que no. Sí, o sea, no depende de la primera y tampoco es que una patente que englobe a la primera, sino es una patente diferente que protege características diferentes del mismo elemento, del mismo objeto. Vamos a continuar con el taller. Para ello vamos a mostrar la siguiente parte del documento, la realización preferente de la invención. ¿Sí? Realización preferente de la invención o también descripción de la realización preferente de la invención, ¿sí? Cualquiera de los dos, pueden ponerlo como realización de la invención, realización preferente de la invención o descripción de la realización preferente de la invención, ¿sí? Entonces, lo primero aquí es entender cuál es la diferencia entre invención, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre invención y la realización para poder hacer para poder comenzar a hacer la redacción de esta sección de nuestro documento técnico? Para ello, voy a mostrarles esta publicación, que es una publicación de la OMPI. Es el manual de redacción de la OMPI. Entonces, también se los voy a pasar si quieren, digamos, leer un poco más sobre cómo se redacta. Ese es un documento bastante completo, pero también en su glosario de términos nos define qué es una invención. Nos dice, la invención es una elaboración mental, ¿sí? Existe en la mente del inventor y que no tiene sustancia física. Eso quiere decir que la invención es una idea, ¿no? Es algo mental, una elaboración mental del inventor. Y todavía dice que existe en la mente de este inventor y que no tiene una sustancia física. ¿Ok? Entonces, podríamos decir que una invención es una idea que soluciona un problema técnico. ¿Sí? Entonces, tú ves un problema técnico en tu trabajo o en la vida cotidiana, ves un problema y dices, a ver, esto de aquí lo voy a solucionar con un nuevo producto que tenga estas características y a esto lo llamo invento, ¿no? Sí, entonces la invención es el cómo yo soluciono mentalmente un problema de la vida real. Y la realización, que también está definido por aquí, nos dice, la realización de la invención es la forma física de la invención en el mundo real. ¿Ok? Entonces, invención, algo mental, cómo yo soluciono el problema a nivel mental, pero cuando voy a llevarlo a cabo, ¿no? Cuando hago mi prototipo, eso ya es hacer una realización del invento. ¿Sí? Entonces, en ese proceso de llevar de la parte mental, ¿no? Hacia la parte física, a eso se llama realizar la invención, llevarla a cabo. Entonces, la realización es cuando la parte, digamos, intelectual se transforma ya en un objeto o un procedimiento ya físico, un procedimiento o un producto real de la vida real. Entonces, cuando nosotros redactábamos, justamente eso se ve en el documento técnico, porque cuando nosotros redactábamos la descripción de la invención, lo que yo les dije es que aquí se describa el cómo se resuelven los problemas técnicos de los antecedentes, ¿no? Entonces, aquí lo que se describía era
cómo se solucionaban estos problemas técnicos y hasta cierta parte podría decirse que era una solución mental, una solución intelectual. Pero cuando ya nos vamos hacia la parte de la descripción de la realización, ¿sí? Y no es cualquier realización, es la realización preferente. Sí, ahorita vamos a entender esto de la realización de preferente. Ya vamos a describir el objeto físico que nosotros hemos llevado a cabo, ¿no? Ya hemos realizado ese concepto mental, ¿no? En un objeto. Es por eso que se llama realización. Ahora, puede haber varias realizaciones de un mismo invento, ¿no? No crean que cada invento tiene una sola realización. Voy a buscar aquí, por ejemplo, lapicero. Lapicero y salen muchos, ¿no? Salen muchos. Entonces, en nuestra mente nosotros tenemos la idea o el concepto del lapicero, ¿no? Como este instrumento que permite escribir, ¿no? Tiene una tinta que cae por gravedad a través de un elemento tubular, ¿no? Y nos permite escribir. Eso es la invención, ¿no? Ese concepto mental es la invención, pero cuando tú lo llevas a cabo, haces el prototipo, ya se convierte en una realización. Entonces pueden ver que todas estas de aquí son diferentes realizaciones del mismo invento que es el lapicero, ¿no? Algunas realizaciones serán de cartón como estas de aquí, otras serán de plástico, unas serán de cierto color, unas tendrán sección circular, otra sección hexagonal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo que se pide por normatividad, es que el documento técnico tenga al menos una descripción de la realización de la invención. ¿Sí? ¿Cuál de ellas? La preferente, la que el inventor prefiera para describirla. Entonces, esto puede ser descripción de la realización preferente, la voy a dejar así para que no sea tan largo, o de las realizaciones preferentes, ¿no? Como comenté antes del break, había una inventora, ¿no? Que tenía esa duda, ¿no? Me decía, oye, pero mi invento puede ser con botones, puede ser con cierre o puede ser con velcro. Y sigue siendo la misma invención. Entonces, cada una de esas tres va a ser una realización preferente o una realización del invento. Una de esas tres va a ser la realización preferente. Entonces, aquí puedes describir una, dos o varias realizaciones de la invención. ¿Sí? Entonces, espero que esa parte, digamos, un poco conceptual y que a veces no cuadra tan bien, pueda haber quedado claro, ¿no? Entonces, lo mismo sucede para, por ejemplo, botellas, ¿no? En nuestra mente nosotros sabemos lo que es una botella, ¿no? Es un contenedor, ¿no? De ciertas dimensiones que tiene una entrada, una sola entrada, ¿no? Alargada, ¿no? De cierta manera. em, y tiene muchas formas de realizarse. Se puede realizar en diferentes materiales, en diferentes colores, con diferentes formas, ¿no? Entonces, todas ellas de aquí son realizaciones de una misma invención que todos conocemos como botella, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Entonces, aquí cuando te piden la realización preferente o realizaciones preferentes, te dicen que de todas esas formas en cómo tú puedas realizar tu invento, tomes una o dos o las que tú decidas y las describas en el documento técnico. ¿Sí? Básicamente es eso. Eh, es por eso, sí, hay una consulta, creo. Sí, Elvis, te saluda Evelyn. Justo Ah. en el documento técnico nos ha hecho la observación la ingeniera y nos ha puesto justo lo que tú comentas, pero en la descripción de la invención. No sé si te puedo compartir mi pantalla. Y está con Eh, paréntesis. Ujú. sí, eso al final, pero dime la observación que te ha puesto.
Por ejemplo, de acuerdo con la presente invención, la cubierta, superficie central, paréntesis 1, paréntesis 3, pero eso ya lo habíamos puesto abajo en, justo en la parte que tú estás señalando, ¿no? No dentro de la descripción del invento, sino en la descripción de realización preferente Así de la es. invención. Sí, porque son cosas diferentes, ¿no? Cuando yo describo la realización del invento, lo que, digamos, idealmente debo hacer es describir cómo se soluciona el problema técnico que he descrito en los antecedentes, ¿no? Entonces, por eso es que es una descripción de la invención, de la parte mental, la parte intelectual. Sí, correcto. Ahí no van los paréntesis 1, paréntesis No, 2. ahí no van. Esos Entonces, van en la está descripción. confundido. Sí, ahí van, esto, los paréntesis van aquí, en la descripción de la recesión preferente. Aquí va, porque aquí es donde ya se describe el objeto o también el procedimiento en específico que has, em, que has fabricado, ¿no? De acuerdo, está bien. Gracias. Aquí nos hacen otra pregunta. ¿El material en que está elaborado el producto es considerado una parte de escribir? Normalmente no, o sea, normalmente hacen toda la descripción y al final en un párrafo te ponen algo así como la presente invención puede fabricarse a partir de un material plástico como y hacen una lista, ¿no? Policarbonato, y todos los tipos de plástico que son aplicables a ese invento, ¿no? Entonces, ahí ya no se considera que es una realización preferente, sino que es un invento que puede materializarse de diferentes materiales, ¿no? Entonces, con un párrafo solucionas eso, ¿no? Al final agarras y dices, este se puede fabricar de los siguientes elementos y listas los materiales con los que se puede fabricar el invento. Entonces, el material no sería un elemento, no sería un elemento porque no va a tener un signo de referencia, ¿no? O sea, si yo pongo ahí una botella y es de vidrio, yo no puedo señalar con una flechita y ponerle vidrio, ¿no? Porque hace referencia a un, este, a un material, ¿no? Pero si, por ejemplo, esa parte fuera, de tu invento fuera una lámina de vidrio, en ese caso el elemento sería la lámina, que el material sea vidrio, sea, no sé, se me ocurre policarbonato, ¿no? Que también es transparente. En ese caso, el elemento es la lámina, no el material. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, por sí mismo, el material no va a tener un signo de referencia. Lo que va a tener el signo de referencia es el elemento. Pero en la descripción, ¿no? Puedes poner en palabras, ¿no? Que el elemento lámina puede fabricarse de vidrio, policarbonato o elemento transparente, ¿no? Entonces, sí se puede poner ese tipo de comentarios. Ok, entonces... ¿cómo hacer esta descripción de la modalidad preferente? Lo que yo aconsejo es primero hacer los dibujos, primero tener los dibujos. Entonces, tú una vez que tengas los dibujos, la vas a tener mucho más clara. ¿Por qué? Porque cuando tú haces los dibujos, lo primero que vas a hacer es tener un orden, ¿no? Vas a tener un orden, vas a jerarquizar, vas a decir ya, mi figura está formada por cuatro elementos grandes, ¿no? Por el elemento uno, que es la cabeza del martillo, el elemento 2, que es el mango, y el elemento 3, que es ¿cómo lo han llamado aquí el elemento 3? Ya, al elemento 3 se llama tapones de cierre, ya. Entonces, como ese elemento no estaba, digamos, incluido dentro de el mango, y la varilla, ¿no? Del martillo, lo han incluido con un número 3, ¿no? Entonces, cuando yo comienzo a describir y ya he hecho las figuras, es mejor porque yo ya tengo un orden en la mente, ¿no? Mi invento consta del elemento uno, el elemento 2 y el elemento 3. Y dentro del elemento uno tiene estos subelementos.
dentro del elemento 2 tiene estos de aquí, dentro del 3 este, y después, digamos, dentro del elemento 12, por ejemplo, presenta el 12b y así, ¿no? Entonces, como yo ya tengo estructurado en mi mente cómo es que cómo se conforma el invento y cuáles son no solamente los signos de referencia que son los números, sino también los nombres de cada elemento. Sí, por eso que en la clase pasada les dije que ya vayan haciendo sus figuras, que les pongan los signos de referencia, eso lo hemos visto ahora. Pero además, cuando confeccionen sus figuras, que yo recomiendo comenzar por ahí, hacer un listado hacer un listado de los elementos técnicos que va a tener, de los nombres, de los elementos técnicos que va a tener cada uno de las partes, ¿no? Porque por ejemplo, al número uno, que es este cabeza, que en este cuerpo le han llamado, que en este documento le han llamado cabeza, se le puede haber llamado de otra forma, ¿no? El número dos, por ejemplo, mango, ¿no? Se le pudo haber llamado barra, se le pudo haber llamado elemento tubular. Entonces, busquen los nombres más representativos, ¿no? Digamos, más, digamos, por ejemplo, ¿no? Esto sí es una barra, ¿no? Una barra cilíndrica, ¿no? Pero dentro del invento cumple una función de mango, entonces mejor llamarle mango a lo largo de todo el documento. Y cuando elijan un nombre, elijan ese nombre y quédense con eso. A lo largo del documento no lo cambien por otro nombre, porque es una mala práctica porque confunda al examinador, ¿no? Entonces, cuando ya tengan su listado, comiencen a hacer la descripción de la invención. Y también cuando escojan los nombres, de cada elemento que sean, si es posible, una sola palabra, ¿no? Por ejemplo, mango, por ejemplo, cabeza, pero hay elementos como el elemento 13 y 12 que a veces necesitan de dos palabras, ¿no? O bueno, aquí terminales, terminal 12 y terminal 13. Cuando los nombran, pueden nombrarlos así, terminal 12-13, porque ambos son terminales, pero para referirse en específico, nos ponen terminal cilíndrico 13 y terminal plano 12. O incluso a ese le han puesto terminal cilíndrico plano y al otro terminal cilíndrico esférico, para que se entienda que tiene una parte cilíndrica y otra esférica, ¿no? Entonces, aquí, mire, ya han utilizado tres palabras para describir a un solo elemento. Y yo he visto que ponen terminal cilíndrico esférico de metal, por ejemplo, y todo ese nombre es el nombre de un solo elemento. Entonces, de preferencia que sean dos palabras para designar a un solo elemento. em, a lo máximo tres, pero ya si son cuatro o cinco ya se vuelve muy, muy tedioso el nombre, ¿no? Entonces, una vez que ustedes ya tengan tanto los nombres como los elementos, recomiendo que comiencen, que vayan de lo general a lo particular, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, te dice, se puede observar en las figuras que este martillo comprende una cabeza y un mango acoplables entre sí en diferentes posiciones. Entonces, en el primer párrafo estableces cuáles son los elementos generales o los elementos que son de mayor relevancia para que el examinador se vaya haciendo una idea, ¿no? Ya tiene estas dos partes. Luego de ello, comienzo a describir más a detalle el elemento uno, ¿no? Dice, la cabeza uno está constituido por un cuerpo alargado 11, en este caso de configuración sensiblemente cilíndrica, y por unos terminales 12, 13, independientes e intercambiables, presentados en este caso por un terminal cilíndrico plano y un terminal cilíndrico esférico. ¿No? Entonces, lo que te están diciendo aquí es que puede haber terminales diferentes, pero que en este caso, en esta realización, uno es plano y otro es esférico. Tú podrías agregar aquí, ¿no? Por ejemplo, en una segunda realización de la invención, esta
presenta terminales, no sé, en forma de paralelepípedo, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, con esto lo que yo estoy diciendo es, bueno, sí. Con esta parte de aquí, lo que yo estoy diciendo es que mi invento tiene más realizaciones, ¿no? Tiene más realizaciones. Em, Incluso estas realizaciones se podrían presentar en diferentes figuras, ¿no? Si me alcanza el tiempo, yo podría hacer una figura para la primera realización, una segunda figura para la segunda realización, o utilizar dos o más figuras, ¿no? De la figura 1 a la figura 3 la primera realización. De la 4 a la 5 la segunda. Claro que si haces eso, en tu breve descripción de las figuras, aquí, tendrías que decir, la figura uno muestra una vista explosionada de la primera realización preferente del invento, ¿no? Para que el examinador sepa que se están refiriendo a realizaciones diferentes. Cada realización vendría a ser una variación del invento. Sí, o sea, entendiendo que ha habido una variación mayor, ¿no? Por ejemplo, como en el caso de que se cambie un elemento por otro, pero son elementos equivalentes, ahí sí serían una realización diferente, ¿no? Porque en una va a presentar, por ejemplo, botones, en otros broches, en otro va a presentar un cierre, en otro velcro, ¿no? Entonces, cada una de esas vendría a ser una realización preferente. Entonces, si les alcanza el tiempo, podrían hacer figuras para cada para cada variación. ¿Qué no sería una realización preferente? Em, si es que le cambio el material, por ejemplo, ahí no vale la pena hacer dibujos para algo que es de acero y otros dibujos para hacer algo que es aluminio, ¿no? Entonces, en vez de decir que son dos realizaciones preferentes, que en el fondo lo son, en un párrafo indico, ¿no? La presente invención puede materializarse o puede fabricarse de aluminio, acero inoxidable, cobre, latón, ¿no? Entonces, ahí, a pesar de que sí son realizaciones diferentes, lo puedo poner como un párrafo porque no varía tanto. Ahora, ¿qué pasa si una realización varía demasiado con respecto a la otra? Ya tiene piezas que lo reconfiguran y tienen piezas que a lo mejor lo hacen muy diferente, ¿no? O sea, o le dan ventajas técnicas diferentes que la otra realización. Entonces, en ese caso, ya no estaríamos hablando de realizaciones, sino estaríamos hablando de inventos completamente diferentes, ¿no? Es como que, a ver, cuando les mostré el lapicero, todos convinieron en que todos eran lapiceros porque tenían la misma función, la mayoría de ellos tenía tapa y un elemento, digamos, a ver, voy a mostrar acá los lapiceros. Ya, entonces yo podría decir que los dos primeros resultados son dos realizaciones de lo mismo, ¿no? Porque ambos tienen aproximadamente los mismos elementos, solamente que uno, digamos, es de una configuración un poco diferente, ¿no? Uno, digamos, su sección es triangular, la otra es hexagonal, ambas tienen una tapa, pero ¿qué pasa si yo te presento un lapicero como como este de aquí? Un lapicero que ya no tiene una sola mina, ya no tiene ya no es de un solo color. Entonces, en este caso, a pesar de que el invento pueda ser, sirva para lo mismo, si ya te das cuenta aquí, ya no estamos hablando de dos realizaciones de un mismo invento, sino ya sería un invento completamente diferente. ¿Y cuándo te das cuenta que el invento es completamente diferente? Cuando soluciona un problema técnico diferente, ¿no? El lapicero, en esencia, soluciona el problema técnico, o sea, relacionado a tener un instrumento compacto para escribir, ¿no? Porque antes se utilizaba pluma. Pero en este caso ya soluciona un problema técnico diferente, ¿no? Que es la necesidad de tener diferentes colores en un solo elemento. Entonces, cuando ya soluciona problemas técnicos
diferentes, ¿no? O ya tú te das cuenta que su ventaja es diferente, o que uno tiene ventaja sobre el otro, ya no son equivalentes, ya uno es un invento diferente que el otro, y en ese caso, lo que pasaría o lo que podría pasar es que en el examen de patentabilidad te digan que no tienes unidad de invención. Entonces, si no hay unidad de invención, es posible que haya dos conceptos inventivos involucrados en una sola patente y tengas que solicitar una patente fraccionaria, ¿sí? O sea, eso les comento porque por ahí podría ocurrir si es que tienen dos realizaciones que en realidad son dos inventos. En algunos casos del programa los hemos detectado antes de que se presenten a trámite y les hemos dicho, ¿sabes qué? Mejor elabora dos documentos técnicos porque a mí me parece que no son dos realizaciones, sino son dos inventos diferentes porque solucionan cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, a ver, estábamos por aquí, ¿no? Entonces, comenzamos escribiendo en un párrafo los elementos generales, que en este caso era cabeza y mango. Luego pasábamos a describir todo lo que tiene que ver con el elemento cabeza, ¿no? Hasta por acá, ¿no? Porque luego te dice, los terminales 2 y 13 disponen de apéndices roscados 12B, 13B para su montaje eventual a cualquiera de los orificios roscados 11A del cuerpo alargado 11. Entonces, hasta aquí me utilizó estos cuatro o cinco párrafos para describir, o bueno, eso de aquí era los elementos generales. Luego comenzó con el elemento número uno y todo lo que dependía del número uno. De eso me puedo dar cuenta rápidamente porque todos comienzan con uno, ¿no? Uno, 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 aquí es 11A, 12. Sí, incluso aquí se han confundido, le han puesto mango, claro, el mango ya viene a ser 2 y lo menciona aquí al final. Y después de eso hace lo propio, pero con el elemento, eh, con el segundo elemento, que es el elemento mango, y nos dice, presenta una configuración modular y está construido por tres tramos independientes, 21, 22 y 23, que presentan en los extremos enfrentados orificios roscados, ¿no? Estos orificios 21A, 22A, 23A y respectivos apéndices roscados, 21B, 22B, 23B, para el acoplamiento de dichos tramos entre sí o con el cuerpo alargado 11 de la cabeza 1. Entonces, si bien describe los elementos dependientes del mango, también es importante describirlo, la relación funcional que tendría con el elemento que ya hemos mencionado antes, ¿no? Luego nos dice, el martillo comprende adicionalmente los tapones de cierre número 3. Estos de aquí ya son el tercer elemento, ¿no? Que mencionamos aquí en las figuras, que es este de aquí, ¿no? Este tapón de aquí, ¿no? No es que cuando reconfigures, el final te va a quedar con un hueco, entonces le ponen este tapón de aquí como para finalizarlo, ¿no? Como para que no se muestre ese hueco. Em, Aquí describen ello, ¿no? Dice, el martillo comprende adicionalmente unos tapones de cierre 3, provisto de un apéndice roscado, para su montaje en cualquiera de los orificios roscados 11A del cuerpo alargado o de los orificios en el mango, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cuando yo menciono un nuevo elemento, no solamente lo describo, sino también lo relaciono funcionalmente con los anteriores. Dice, en el ejemplo mostrado en el tramo independiente 21, el mango 2 presenta una longitud diferente a la de los otros tramos independientes, con el fin de permitir diferentes combinaciones en el montaje del mango en función de las dimensiones que debe alcanzar el mismo para proporcionar un agarre y manejo cómodo. Y luego ya comienza a describir, ¿no? Te da, digamos, aspectos más puntuales, ¿no? Por ejemplo, dice, los apéndices roscados 21B, 22B, 23B y 3A de los tramos del mango de los tapones de cierre están imantados y disponen axialmente de un alojamiento poligonal 4 para el acoplamiento intercambiable de puntas adicionales de destornillador o de diferentes tipos, Allen, de vaso, etcétera. Entonces, aquí también, y esto es lo que les decía, lo de los materiales, ¿no?
Cabe mencionar que los terminales 12-13 de golpeo pueden estar conformados en diferentes materiales, siendo al uso al que vayan destinados, pudiendo tratarse de elementos de acero templado, acero inoxidable, hierro, cromo, vanadio, aluminio, cobre, latón, nylon, plástico, resina, y hacen todo este listado de elementos porque este martillo puede utilizarse por un carpintero, por un ebanista, por una persona que trabaje, no sé, pues en repujado em, de metal, ¿no? Entonces, como se aplica a diferentes contextos, pone todo este listado, ¿no? Entonces, ustedes van a tener que hacer lo mismo, ¿no? Ir de lo general, de las partes más grandes, ¿no? De los elementos que agrupan más subelementos en su invento, hacia los elementos más particulares, ¿no? Listo. Entonces, creo que ha quedado bastante claro el avance que tiene que ser ahora para esta semana. Ustedes le tienen que enviar a su asesor la descripción la descripción de las figuras, la breve descripción de las figuras. Obviamente, también, ya que están describiendo las figuras, tendrán que enviarle las figuras, ¿no? Las figuras, ¿no? Que van en la parte final. También se pueden hacer observación sobre estas figuras, entonces mándenlas. Breve descripción de las figuras y también la realización preferente de la invención, que como ya han visto, se pone entre paréntesis el signo de referencia que se ha utilizado en las figuras, ¿no? Por eso me gusta explicarlo junto. Las figuras con la realización preferente porque se entiende, ¿no? ¿Alguna otra duda, consulta? Tengo 5 minutos para resolver sus dudas.